Entonces, el padre David vino a las oficinas del Centro INA Sonora, aquí en Hermosillo, y se entrevistó primero con el antropólogo Alejandro Aguilar Sereni y les puso 4 palabras lo que les acabo de platicar a ustedes. Y entonces Alejandro me invita a participar en esa conversación, y el caso es que, aunque ya conocía yo al padre David desde la década de los 90, no había tenido la oportunidad de trabajar con él, de convivir con él, y le estamos muy, muy agradecidos porque él nos abrió las puertas dentro de las comunidades PIMAS para que pudiéramos realizar el trabajo de registro arqueológico de los sitios que tienen pinturas y grabados rupestres, primero en el municipio de Yécora. Es por eso que trabajos que se presentaron el año pasado en otros foros, uno vía internet y el otro en Estados Unidos, dije yo, creo que es justo que los sonorenses y miembros de la Sociedad Sonorense de Historia, ¿sí?, conozcan esta historia de 2 décadas de trabajo, y que continuamos, o sea, siempre estamos platicando con el padre David y viendo la oportunidad. ¿Por qué? Porque siempre las comunidades PIMAS le platican al padre: fíjese, padre, fuimos a tal o cual cueva, pero cerca de ahí o en otro rancho, etcétera, hay más pinturas rupestres, ¿sí? Y vamos a ver en los siguientes mapas, pues, los lugares que hemos visitado y lo mucho que nos falta aún por recorrer en este municipio de la Sierra Sonorense. El estado de Sonora está ubicado, pues, en el noroeste de México. Por su extensión es el segundo estado en la República por su tamaño, solamente el estado de Chihuahua es mayor, y la ubicación del municipio de Yécora la tenemos al sureste de Hermosillo. Son 270 kilómetros que, a un buen paso y haciendo 2 pequeños descansos, se puede transitar en 4 horas y media. El círculo rojo que estamos viendo es el área, ¿sí?, donde hemos podido, junto con las comunidades PIMAS, el padre David, antropólogos y arqueólogos del Centro INA, hacer el registro de estos sitios arqueológicos que empezamos, pues, en 2004. Aquí tenemos, digamos, esos pequeños letreros blancos, ¿no? Son las claves de los sitios que hemos visitado, y que son 3 regiones: el Valle de Yécora, el lugar que se conoce como Vallecitos, y la región de Maycova, ya muy pegada a los límites con el estado de Chihuahua. Ahí nuevamente vemos el círculo rojo, y la línea amarilla es el límite del municipio. Como verán, hacia la izquierda es el macizo montañoso que todavía nos falta por recorrer, pero que hemos tenido noticias de que también hay lugares, cuevas principalmente, que tienen pintura rupestre. Este es el paisaje. Estábamos viendo, pues, regiones de encino, aunque también hay mucho pino. Y aquí vemos cómo nos acompañaban, pues, las comunidades PIMAS en este recorrido, ¿sí?, iniciando, decíamos nosotros, un recorrido hacia el pasado. Mientras íbamos caminando, íbamos encontrando viejos vestigios de casitas, de jacales, ¿sí?, pero que son históricos, o sea, no son arqueológicos, pero que ya fueron abandonados por las propias comunidades PIMAS.
Y también encontrábamos pues fauna típica de la región, como ese huatí, que en la región le dicen cholugo. Y la frase que está arriba, Alejandro, que era es nuestro guía, le dice a su hijo menor: conócelo para que lo puedas proteger, ¿no? Y sucede lo mismo con los sitios con pintura rupestre, hay que conocerlos para poderlos proteger. Y este fue el primer sitio que visitamos hace 2 décadas, y las pinturas rupestres están de este gran macizo rocoso, ¿sí? Solamente en el área que está en el círculo rojo. En la región de Vallecitos se le conoce a esta parte como hierbanís, que es la conjunción de 2 palabras, hierba y anís. Y en esa región, cuando llegamos, sí nos percatamos del aroma, ¿no? Del anís silvestre. Tendríamos que apagar la luz. Se logra ver ahí, ya usando un filtro que se llama Distress, ¿sí? Que la figura principal es una especie de cánido, ¿sí? Por el tipo de cola, pero en blanco. Hubo, anterior a esta pintura, una pintura en blanco que más bien parece un venado, ¿sí? Esto nos ayuda, el filtro de Distress, ¿sí? A ver estas sobreposiciones, ¿sí? Y en la parte de abajo hay, contemporáneos a la figura en negro, otras figuras de cánidos. No podemos decir si son perros o son coyotes. La gente de la región lo denomina como coyote, ¿sí? Es la pintura de un coyote, nos dijeron. Y en la parte superior de la meseta, donde está Hierbanís, está el sitio arqueológico Mesa de la Cruz, que geográficamente estaría a la mitad del camino entre la población de Yécora y la población de Maicova, donde se concentran más las comunidades pimas. Estaría como a la mitad del camino. Y Alejandro nos llevó dentro de este sitio, que fue utilizado también para el cultivo, y no nomás de habitación, a un lugar que él le llamó el montículo, que sí, en realidad es un montículo votivo que está junto a la vereda que se usaba antes de que existiera la carretera para transitar entre estas 2 poblaciones. Y Alejandro nos platicó que se ha ido formando por la ofrenda que ofrece el viajero por un buen camino, y nos dijo: los hombres depositan 3 piedras y las mujeres 4. Al preguntarle el por qué la diferencia, Alejandro nos contestó: es que la mujer tiene una vida más difícil. Esa fue la explicación que nos dio el por qué la diferencia de colocar las diferentes números de rocas. Esta es la región de Vallecitos, vista precisamente desde esa meseta de la Cruz, y que se parece mucho cuando uno transita la misma vista cuando va por la carretera México 16 entre Yécora y Maicova. Todavía en el fondo hay una pequeña comunidad donde viven algunas familias de los pinos. Este fue el segundo lugar que visitamos. Se le conoce como la Cueva Pinta de Vallecitos, y ya había referencia a esta cueva, que fue visitada en 1959 por William Wasley
y James Officer del Arizona State Museum, ¿sí? Pero en el informe que pude consultar de ellos hay unos cuantos dibujos, pero no hay fotografías. Si ustedes ven, la luz del día no alcanza a iluminar la cueva. Tuvimos que entrar con baterías, con lámparas, pues, para poder iluminar y poder ver qué había en su interior. Y lo que encontramos son estas pinturas, en su mayoría son en color negro, y nos llamó mucho la atención que usando el Distretch vemos que hay una segunda capa de pintura posterior en color rojo, ¿sí? Que a simple vista casi no la habíamos percibido. Y lo que está apareciendo en los círculos son tres figuras que ya había visto el padre David, pero en los bordados que estaban haciendo las mujeres pimas, ¿sí? En su artesanía, ya sea en cojines, ya sea en otro tipo de artesanía, y ya le tomamos un close-up y son figuras en actitud de danzar, o sea, de que la escena que estamos viendo, cuando menos una sección, parece ser. Y al preguntarle nuevamente a nuestros acompañantes, ellos dicen que la figura que está a nuestra izquierda pudiera ser un danzante de venado por la línea curva que se ve hacia arriba. Es muy difícil poder hacer la interpretación, pero en cambio la figura de la derecha sí se ve su actitud de estar danzando, ¿no? La actitud de movimiento. Y siempre aprovechábamos en el descanso, después de hacer el registro de las pinturas, llenar su cédula, todo lo que nos pide el Instituto Nacional de Antropología e Historia, hacer un receso y platicar con la comunidad, así un intercambio muy generoso, porque sabíamos por ellos, pues, lo que ellos mismos opinaban de las pinturas, cómo las reconocían o qué interpretación les daban ellos, ¿no? Y nosotros platicando, pues, la importancia de preservar este patrimonio arqueológico. Ellos no están interesados en explotar esto turísticamente. Lo que ellos estaban interesando es recuperar su memoria histórica, ¿sí? Tratar de que las nuevas juventudes, ustedes pueden ver ahí niños, adolescentes, ¿sí? Recuperen su memoria histórica. Otro sitio muy cerca de la comunidad del Quipur, ellos lo llamaron el Cajoncito, nosotros le agregamos el apellido del Quipur, ¿sí? Por estar muy, muy cerca de la comunidad. Y lo que estamos viendo en el círculo, pues, es el panel 1. También hacia el interior del abrigo rocoso hay otras pinturas geométricas. Y ahí estamos utilizando el Distretch. ¿Sí? Se ve hacia la izquierda lo que pudiera ser un rostro, y arriba del pizarrón vemos como si fuera una punta de proyectil, un triángulo. Este sería el panel 2. Como ven, pues siempre nos acompañan jóvenes, niños, y el padre David muchas veces les pide que posen, pues, o sea, para que se sientan identificados con estos elementos. Y aquí está utilizando el Distretch. Aquí lo que nos hizo ver este filtro es que se trata de un solo momento de ejecución, o sea, no hay sobreposiciones, ¿sí? Todos fueron hechos al mismo tiempo, y la tonalidad del rojo también lo vamos a ir viendo más adelante, cómo a veces cambian las tonalidades, aunque lo veamos rojo. Esta es la región de Piedra Volada, que está más al este
de Maicova. ¿Y por qué le dicen piedra volada? Porque este gran macizo rocoso, los pinos miden más o menos como 6 metros de altura y apenas sobrepasa la mitad del bloque rocoso. Pero es un referente en la geografía de esa parte, de esa región. Y muy cerca de este gran macizo rocoso, ¿sí?, en un abrigo con otra gran roca, ¿no?, está lo que ellos nos dijeron que conocen como Cueva de los Monos, por este tipo de pinturas blancas que hasta el momento no habíamos encontrado ninguna manifestación de pintura en ese color, y como que el diseño es menos fino, menos cuidado, ¿no? Y ahí apareció por primera vez la representación de, ellos hablan de el burrito, ¿sí? Quizás por la protuberancia en la cabeza, pero no tiene una cola muy larga, ¿sí? Sabemos que es un cuadrúpedo, pero no sabemos qué especie es. Y como que fue retocado, porque al utilizar el filtro con la cámara, vemos que hay esa línea azul, pero no es azul, lo que pasa es que fue rayado la roca, ¿no?, o el carbón, porque está todo el abrigo lleno de hollín, ¿sí?, para dar el contorno a la figura. Pero no es pintura, a su vez por el efecto del filtro. Así es como lo vemos normalmente. Y prácticamente al norte de la comunidad del Quilpo hay una cueva que estamos señalando con el círculo rojo, y ahí el padre David atropó a un arqueólogo, a una fotógrafa y a un arqueólogo trabajando, ¿no?, tratando de descubrir dónde estaban las pinturas, porque también está lleno de hollín toda esa cueva. Nos dijeron que todavía hace 50 años había un señor habitándola. Y aquí tenemos la pintura antropomorfa. Vemos en la parte inferior sus piernas, señalados los dedos, muy esquemático su cuerpo, y en la parte superior se alcanza todavía a percibir los brazos y como un pequeño círculo en la parte más alta. Pero está rodeado de otras pinturas en color rojo que no tienen una forma determinada, ¿sí? Así es como lo vemos, y así es como, utilizando el distress, podemos ver que hay líneas paralelas, líneas horizontales, ¿sí? Y así es como se ve el mundo desde el interior de esa cueva. Ahí vemos cómo pasa la carretera que va a Chihuahua y algunas de las casas de la comunidad de El Quilpo. Otro de los sitios, más al norte de Quilpo, no llegan los vehículos, hay que dejar y caminar pues más de una hora para poder llegar a este sitio que le llaman la Cueva Pinta del Pollo. Salimos una mañana, llegamos alrededor del mediodía y les daba directamente el sol a las pinturas, que es la fotografía de la parte superior, y podemos, gracias al filtro, ver con mayor claridad que se trata de un grupo de cuadrúpedos, ¿sí? Pareciera que hay una figura antropomorfa, que su cuerpo tiene más o menos la forma de un rectángulo. Esta es la otra parte de un solo panel, de un solo bloque de pinturas que vamos recorriendo, ¿sí? Pero el pollo nunca lo encontramos. No sabemos por qué le dicen así, ¿sí? Yo esperaba encontrar una figura de un ave, ¿no?, pero nunca lo encontramos. Quizás algún arroyo, algún cerro o algo le dicen así, por eso le pusieron la Cueva del Pollo.
otras ocasiones llegábamos a ranchos particulares, el rancho se llama Arroyo Hondo, ya límites con Chihuahua, y había que emprender largas caminatas porque los vehículos no llegan pues a estos lugares, siguiendo la vereda, claro, siempre con Alejandro como nuestro guía, y le llaman Arroyo Hondo porque precisamente, o sea, tiene paredes muy escarpadas, muy profundas para poder llegar a donde están las pinturas. ¿Sí? Allá donde se encuentra la mayoría de las personas es donde está el panel con las pinturas. Según yo le he puesto la flechita correcta. Ni para atrás ni para adelante. Este es el modo de presentación. Ya cambió. La característica de esta cueva es que hay mucho tipo de figuras antropomorfas y de muy diferentes tamaños. Si ustedes ven a la izquierda hacia abajo, hay pequeñas figuritas, pero sobresalen del grupo estas tres, y sobre todo la que está en un rojo más intenso, que pareciera tener un tocado en forma de astas, de cuernos, ¿no? Como si fuera el personaje principal, y sabemos, ¿sí?, que se trata de un hombre, ¿sí?, por los calcetines azules que podemos ver. Ahí estamos utilizando el filtro que he estado mencionando, ¿no? Y también vemos pues que todas son de un mismo momento. Y también hay esta otra figura, la del centro, ¿sí?, que simplemente lo que cambia es el tinte, ¿no?, de la pintura, pero sigue siendo el mismo. Y hay una representación de lo que pudiera ser un textil, ¿sí?, por estas barbitas que le tenemos, recordando las cobijas de nuestras abuelas, ¿no? Y ahí tenemos la última parte del panel. Yo hubiera querido presentarles todos los sitios que hemos registrado, pero pues sería muy larga la presentación y quería yo resaltar dos aspectos al final. Este es el sitio de las pinturas del Rincón, que se registró en 2017, antes de la pandemia. Se trata de dos paneles, el primero a nuestra izquierda, que es un gran manchón, decimos nosotros, de pintura roja, y el de la derecha, el panel 2, donde vemos ya figuras antropomorfas más pequeñas. Ahí tenemos el panel 1, a la izquierda superior es como lo vemos normalmente, y ya utilizando diferentes filtros podemos ver que se tratan de líneas cruzadas en su mayoría, ¿sí? Pero que como que hubo una intención al final no de borrar, sino ponerle mayor énfasis a la pintura. Y en el panel 2, donde está el círculo rojo, ¿sí?, es donde se concentran pinturas como la vemos a la izquierda normalmente, usando el filtro, ¿sí? La persona que nos acompañó dijo, parece un 100 pies, ¿sí?, fue la nominación que le dio. Figuras antropomorfas muy esquemáticas.
y otra figura antropomorfa. Y bueno, siempre nos hemos preguntado cuándo las hicieron, quiénes las hicieron, ¿sí? Son preguntas que siempre nos hacemos y nos hacen a los arqueólogos, ¿sí? Para el periodo prehispánico tardío, si ven allá el círculo rojo en la parte de la derecha, ¿sí? No se le ha atribuido a esa región, ¿sí? Para la época prehispánica alguna tradición arqueológica. Conocemos la tradición de trincheras en la parte de arriba, que está como en azul turquesa. Conocemos la costa central, que está desde Hermosillo hasta Valle de Quino, ¿sí? Pero donde se encuentra el círculo no se ha definido, o sea, falta todavía mucho estudio, tanto del lado de Chihuahua como del lado de Sonora, de esta parte de la sierra. Pero ahí están las pinturas como un elemento, pues, prehispánico, ¿sí? Pero ya para la época histórica, ¿sí? Ya está habitada por los pimas, ¿sí? Cuando llega el contacto con los españoles, ¿sí? Ya se puede definir a esa región como una región de frontera, ¿sí? Entre el grupo Pima y los Tarahumara's. Este es un estudio que hizo el arqueólogo Francisco Mendiola del Centro INA en Chihuahua, ¿sí? Bueno, se publicó en 2002, pero él lo hizo en la década de los 90 y principios de los 2000, donde él señala las regiones donde él ha registrado sitios con pintura rupestre, y tenemos, por ejemplo, la región noroeste, que la podemos identificar actualmente como la región de Casas Grandes, ¿sí? O tenemos la parte sureste, que se identifica con la región de la Tarahumara. Pero esa es la región donde está Yecua. O sea, es lo que les decía, o sea, nos falta trabajo arqueológico del lado de Sonora, pero también falta trabajo arqueológico del lado de Chihuahua. Ellos tienen un pequeño gran problema, o sea, la atención por el sitio de Paquimé, por la cultura de Casas Grandes, ha llamado mucho la atención de todos los investigadores, ¿sí? Ya sean nacionales o extranjeros. Así como nosotros, ha llamado mucho la atención, por ejemplo, el tema de la tradición arqueológica de trincheras. Por eso yo digo que donde viven actualmente los Pimas, o los O, es una región de frontera, no nomás estatal, sino cultural. Y aquí les voy a presentar ejemplos que están ya en Chihuahua, pero que pertenecen al territorio o a los ejidos donde están los Pimas. Esta se conoce como la Cueva de la Gallina, muy cerca de la carretera que va a Chihuahua. Y ahí donde está el círculo están estas pinturas, así las vemos normalmente, y ahí utilizando el filtro. En la parte de abajo también aparecen unos cuadrúpedos, y en la parte superior, así muy dispersa, pequeñas figuras antropomorfas, manchas, líneas, figuras antropomorfas esquemáticas de buen tamaño, y esos elementos geométricos. Y aquí pues vemos el ejemplo con el filtro. Y aquí sí se detecta en esta segunda fotografía que hay dos momentos, ¿no? de pintar por el tono de la pintura. Esta es Cueva Pinta de Yepachi. Yepachi ya es una población en el estado de Chihuahua, pero vive la comunidad Pima ahí todavía, en la parte norte de esta población. Desafortunadamente en esta parte se está degradando, se está cayendo pues el techo, ¿sí? de la cueva, aunque la parte donde están las pinturas todavía está en buen estado. ¿Sí? Ahí tenemos, los compañeros de Chihuahua tienen mucho trabajo aquí,
¿sí? Ya les reportamos estos sitios. Y claro, todo sitio que se respete tiene grafiti. Ahí vemos una calavera, unos huesos en carbón. Es muy rico en pinturas. ¿Sí? Igual, aprovechamos y nos sentamos a platicar con ellos. Lo hacíamos en cada uno de los sitios, ¿no? Preguntándoles qué significaba para ellos las pinturas, tratando de darle respuesta a sus dudas, a sus preguntas, y al mismo tiempo pues conversando sobre la importancia de preservar estos lugares. Y este es un lugar que los grabados están en el piso, ¿sí? Es toba volcánica, muy blandito, ¿no? Y ahí tenemos unos grabados antropomorfos muy esquemáticos, pero muy parecidos a las pinturas que habíamos visto. Y este es el equipo de trabajo. También llevamos nuestra seguridad, ahí va Firulais. Y aquí pues participamos la gente de las comunidades, el padre David, algunas religiosas, antropólogos, arqueólogos. Y siempre cuando terminamos lo que nosotros llamamos temporadas, o sea, a veces en un año podemos ir varias veces, a veces nada más podemos ir una vez, pero siempre les damos a conocer a ellos, primero que a nadie, lo que estamos haciendo, los resultados, ¿no? Y se ha utilizado la capilla del Quipu, ¿sí? Como uno de los lugares, pero también lo hemos hecho en Yepachi, lo hemos hecho en Yécora. Pero ellos son los que reciben primero la información. Ya esos jovencitos ya son, después de 2 décadas, pues ya son hombres. Y así, nuestro objetivo no es quedarnos con el conocimiento, sino darlo a conocer a través de conferencias, de artículos. Durante estas 2 décadas, el padre David ha conseguido financiamiento de diferentes formas y una publicación que se llama El mensaje de las rocas está dedicado a los pimas como primera parte, a la comunidad viviente, y la segunda parte sobre las pinturas. Años después consiguió el padre financiamiento para poder hacer otra publicación que se llama Caminando en la Pimería Baja, donde participaron historiadores, antropólogos. El propio padre David también escribió sobre los franciscanos, y también ahí pusimos un pequeño capítulo sobre la pintura rupestre, ¿sí? Para darlo pues a conocer. Y con ayuda del padre y de Litusú se han hecho algunos centros artesanales donde pues utilizando los motivos de las pinturas, ¿sí? Se han ido implementando artesanías que hoy identifican al grupo, ¿sí? Como son los morrales, organizadores de revistas, bolsitas para los celulares, tortilleros, etc. ¿Sí? Cortinas, muñecas, o sea, con motivos de la pintura, ¿no? Lo han ingresado a su artesanía, ¿sí? Y eso nos da gusto, pues, o sea, se han identificado como parte de su herencia, ¿no? Por eso decimos pues que las manifestaciones rupestres de Yécora son herencia cultural de los Ogo. Gracias. Pues muchísimas gracias por esta charla tan interesante y abrimos el espacio para participación del público. Acá tenemos ya la primera, por favor.
Pues acá el doctor Grijalva. Pues, César, ¿podrías poner la primera foto de Vallecitos con la que iniciaste la conferencia, por favor? Como es la primera vez que manejo esta computadora, me voy a tardar un ratito. ¿Te interesaba algo en particular? No, no era con la que iniciaste, la de los barrancos. Sí. Sí. Sí, pero tendría que viajar con todas. Y para atrás. Sí, está bien. Es que yo soy de la vieja guardia, me falta el nombre. Esa no. Sí. ¿Qué distancia hay de Yécora a Maicova? ¿Y qué tanto tiempo se hace? Son aproximadamente 47 kilómetros y se hace una hora. Una hora. Y Vallecitos está como a la mitad. Es el camino que va a Saciachi. Sí, sí, a Chihuahua. Sí. Es la México 16. Pues ahorita en este tiempo, ¿qué seguridad hay para transitar a esos rumbos? Como cualquier parte de nuestro país, ¿Sí? si sigues las reglas no escritas, si no viajas de noche, si no llevas vehículos ostentosos. Sí, yo acabo de cruzar en septiembre, sí, de Yécora hasta Cuauhtémoc, de día. Sí, y hay autobuses de pasajeros y trailers y todo transitando. Lo que no recomiendan es que transites de noche. ¿Sí? Como en todas las regiones del país. Hubo una temporada que estuvo muy duro ahí. En todo el país, lo mismo sea aquí, sea Monterrey, sea Oaxaca, sea Yucatán. Hay lugares más tranquilos que otros dentro de los mismos estados. Lo sabemos aquí en Sonora, hay lugares que ni la Guardia Nacional entra. Gracias acá. Sigan, por favor, sí. Sí, gracias por compartir las imágenes y el trabajo. Un poco mi duda es de los significados que tienen para las comunidades, estas culturas, bueno, o sea, no sé, muchas comunidades sí las identifican como algo de ellos, o sea, de sus antepasados, o se les identifican como algo de otro pueblo, o de algo, pues no es ajeno a ellos, ¿no? Porque está ahí, pues, ¿no? Pero, o sea, que viene quizás de otro lugar, no sé, por ponerlo así. Y lo otro, por lo que veo, son muchos sitios, ¿no? ¿Cuántos sitios más o menos hay en ese círculo rojo que puso, o sea, que tienen identificados? Hasta el momento, registrados oficialmente ante el Catálogo Nacional de Sitios Arqueológicos que tiene el INAH, ¿sí? Son 22. ¿Sí? Pero siempre que vamos y platicamos con las comunidades, regresamos con varios sitios más que todavía no hemos podido visitar. ¿Sí? Y al principio, como veíamos, pues, o sea, hemos estado prácticamente en la parte de los valles, pequeños vallecitos intermontanos, pues, como el Quitu, vallecitos, la propia Yécora, ¿no? Alrededor de Yécora hay sitios. Pero a los Pimas no les interesa explotarlos turísticamente. Lo que ellos quieren es hacer una recuperación de su memoria histórica. Entonces sí lo ven como que los hicieron sus antepasados. Pero hubo como un corte generacional en que, eso lo han estudiado más los antropólogos, que el hecho de ser indígena
siglo XX, primera mitad, ¿sí? Lo trataron de ocultar, pues, ¿sí? Y claro, no se transmitió como ellos transmiten el conocimiento de forma oral de padres a hijos, que ahora lo que están haciendo son de abuelos a nietos, ¿sí? Si ustedes vieron, ¿sí? Hay gente mayor acompañándonos, ¿no? Y niños, jóvenes, están haciendo esa transmisión como lo están haciendo también con el idioma, ¿sí? Personas entre los 30 y los 60 años, pocos hablan el idioma, pero los abuelos están enseñando a los niños, ¿sí? El idioma, para que no se pierdan. Entonces, esto de las pinturas ha ayudado, pues, ¿no? A que los niños pues, empiecen a comprender, y también las mujeres, al hacer las artesanías y colocar los elementos que ven, que el padre David toma fotografías y se las lleva y se las enseña, y han tomado, ¿no? El padre David, si tú visitas las capillas, ¿sí? Del Quipu, de Vallecitos, el propio poblado que está del otro lado del arroyo en Yécora, él ha decorado las pequeñas capillas o los pequeños templos con pinturas, ¿sí? Con un elemento propio de ellos. ¿Había otra pregunta? Me parece muy interesante esos últimos comentarios que has hecho sobre esa idea que tienen los recientes nacionales en recuerdo a las nuevas generaciones. Me parece muy interesante. La pregunta que te quería hacer era esta. Comparativamente, estos grabados, estas pinturas, con otras zonas, ¿cómo las ves? ¿Qué comentarios puedes hacer? Esas de la región de Caborca, esas... Bueno, en la región de Caborca no hay pinturas, son puros grabados y representan la fauna más que todo. Aquí no, aquí hay mucho elemento antropomorfo que también se dan en la región de Caborca, pero en grabados, no en pinturas. La región de la sierra en general, ¿sí? Todo lo que es el límite con Chihuahua, ha sido poco estudiado, entonces es probable que se parezca más, ¿sí? Como lo vimos cuando tuvimos oportunidad de visitar 3 sitios en el estado de Chihuahua, pero dentro de las comunidades pimas, como que comparten la sierra, ¿sí? Pero como no se ha estudiado Mesa de Tres Ríos, que sabemos que hay pinturas, porque la gente de Mesa de Tres Ríos le ha platicado a la cronista municipal de Nacorichico que allá arriba hay lugares con pinturas. Lo que pasa es llegar a Mesa de Tres Ríos no es fácil, ¿no? Entonces algún día esperemos poder subir y hacer esa comparación, pero creo que esto está más relacionado con cosas de la sierra, ¿sí? Más que con los valles o con el desierto. Del lado de Chihuahua está muy al sur lo que se ha trabajado, o muy al norte, como en la región de Casas Grandes, ¿sí? Pero le falta también al lado de Chihuahua la región de Madera, la parte central de los límites de los estados. Igual nos falta a nosotros, hay mucho trabajo todavía por hacer. Pero esto, o sea, esta experiencia de 2 décadas, ¿no? Que nos ha dado pues de que esa región es una más de las que tiene la arqueología en Sonora, ¿no? Es un desarrollo regional. Sí hay elementos, o sea, presentar una figura esquemática en cualquier lado siempre será la cabeza un círculo, el cuerpo una línea, los brazos son líneas, ¿sí? La representación de los dedos nos llama mucho la atención, son 4. Y en otras culturas y en otras regiones también son 4. ¿Por qué no representan 5? Los vemos, ¿no? Pero algún significado debe tener. ¿Sí? Hay diferencias de las pinturas rupestres de Yécora con las de Cuculpe. Sí,
Sí, las de Cucurpe son en menor escala, digamos. En Yécora no vimos representaciones de la mano. En Cucurpe sí hay representaciones de la mano. En Cucurpe abunda mucho la figura geométrica, predominando la figura geométrica, círculos, espirales, etc. Y acá sí hay, pero no en esa cantidad, ¿sí? Por ejemplo, no tenemos círculos concéntricos, no tenemos espirales en la región de Yécora, hasta el momento, ¿no? Con los sitios que conocemos. Y que siempre en la parte del norte, centro, como sería Cucurpe, yo en lo personal pienso que son elementos que señalan la presencia de agua, porque pues es la zona semidesértica, pues el agua es oro. En cambio en la sierra abunda, bueno ya no tanto, pero sí abunda el agua. También hay pinturas y grabados en trincheras, ¿no? Muy poquita pintura, pero sí hay. Son prácticamente grabados. Sí, toda la zona noroeste, sí hay un que otro lugar con pintura, pero la mayoría son petrograbados. ¿Sí? Las artesanías únicamente allá en Yécora se pueden conseguir, comprar. Susú tenía aquí una tienda de artesanías en la Plaza Bicentenario y el año pasado me enteré de que la habían cerrado. Desconozco la razón, ¿sí? Ahorita, el día de hoy sí. A veces el padre David, cuando hay algún elemento cultural aquí, algún evento, ¿no? Traen artesanía, ¿no? Yo llegué muy tarde, pero no me tocó verlas realmente las pinturas rupestres, pero lo que me llama la atención es si hay alguna comunicación entre las diferentes etnias sobre el tipo de pigmentos que se utilizan o si son diferentes, por ejemplo, en la pintada o en la parte norte o en la parte de allá más serrana, ¿no? Digamos. En resumen, podemos decir que los pigmentos son los mismos porque son obtenidos de la naturaleza, ¿sí? El rojo es el más común y lo tenemos en muchas regiones de Sonora y del país, ¿sí? La pintura blanca es menos común. Vieron que hay un ejemplo de pintura blanca en Yécora. Ahorita estoy recordando que hay otro sitio también con pintura blanca que pues, no pude poner todos, que es a base de cal, ¿no? De piedras calizas. También hay pintura en negro, ¿sí? Que se obtiene también de minerales, pero como hacer el análisis de los pigmentos implica destruir la pintura, ¿sí? Pues se hacen muy pocos. Necesitaríamos tener la suerte de encontrar en el lugar que se hubiera desprendido de forma natural un fragmento de pintura para poderlo analizar. Pero en general son los mismos, no hay una gran variedad, ¿sí? En otros lugares sí se ha podido hacer, ¿sí? Pero son todos elementos minerales o de carbón o de cal, ¿sí? Y el rojo siempre es el que más predomina porque es el más fácil. Porque me tocó estar en la restauración de cuando vandalizaron allá en la Pintada. Vino gente de México y no sé si en el momento en que estaban restaurando se pueda tomar algún muestreo, pues porque me llama mucho la atención eso, porque ahorita tengo una sobrina que vive en Mérida y ella está muy dedicada a una sustancia que se llama chucum, que es con la que impermeabilizan allá las casas y le dan un toque
pues un poquito, digamos, para evitar la refracción, para tratar de refractar la luz solar y que las casas se calienten menos. Y ella ha hecho varios descubrimientos de algunos pigmentos naturales que usaban los mayas. El azul turquesa y todo eso, ¿no? Obviamente es otro entorno muy distinto, pero siempre me ha llamado la atención qué es lo que pasa aquí con tanta carencia, si son elementos minerales, si son elementos vegetales, porque allá hay una combinación muy extensa, una variedad muy grande de pigmentos. Y entonces, pues decía yo, en un terreno tan árido me venía a la mente más la cuestión mineral, ¿no? Sí, pero hay de los dos. O sea, de hecho no vivimos en un desierto, vivimos en una zona semidesértica, pero en los valles y en la sierra, pues ahí están las fotografías, o sea, no es... ¿sí? Y sí hay mucha vegetación que puede ser utilizada, resinas, etcétera, ¿no? Sí, pero no es mi especialidad, o sea, son ya los restauradores los que nos ayudan a los arqueólogos con esos análisis, como se hizo en la pintada. Vinieron restauradores, no fueron arqueólogos los que hicieron ese trabajo de quitar el grafiti de la pintada. Bueno, pues si no hay otra intervención, pues nada más pues quisiéramos, además de agradecerles su presencia, agradecer al arqueólogo por esta charla tan interesante, pues también a quienes estuvieran interesados en apoyar a la sociedad con una rifa que estamos haciendo de ¿cuántos kilos de carne, Fabiola? 10 kilos de carne asada, ¿no? Para beneficio de nuestra sociedad sonorense de historia. Entonces, pues quien esté interesado puede pasar ahí a la oficina. Y bueno, pues otra vez reitero que les agradecemos su presencia, al arqueólogo, por esta charla tan interesante y muchísimas gracias.